Muy bien, ahora estamos en nuestra segunda sesión de Intensamente con Padres. En esta oportunidad vamos a seguir la secuencia de que nosotros estábamos hablando sobre este tema importante e interesante sobre el control de las emociones. La primera sesión vimos el tema de qué son las emociones. Ahora vamos a ver qué tipo de emociones tenemos. Un tema fascinante que también yo sé que a usted, padre de familia, y al público en general les va a interesar mucho. Muy bien, yo soy el coach Víctor Flores Torres y damos por bienvenida a todos ustedes y vamos a tener un diálogo interesante sobre este tema de qué tipo de emociones tenemos. No sin antes hacer el agradecimiento a Cable Andino, al señor José Vidal, por esta oportunidad y este espacio digital para ir comprendiendo y aprendiendo juntos. Vamos a los saludos de Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Una vez más en nuestro programa Intensamente como Padres, ¿no? Y vamos a seguir conversando, ¿no? La semana pasada o en el programa anterior hablamos un poco sobre las emociones, pero también dijimos que un factor importante era justamente reconocer estas emociones. Pero para reconocer las emociones, obviamente hay que identificarlas primero, ¿no? Entonces, y eso se trata el programa hoy día, ¿no, Víctor? Vamos a tratar de hablar sobre este vocabulario de emociones. O sea, ¿qué tan grande es este vocabulario de emociones? O sea, ¿qué tantas emociones podemos conocer, ¿no? Quizás muchos no pasamos de las 6. Y eso después de haber visto la película intensamente, ¿no? Pero vamos, Víctor, cuéntanos, ¿qué es lo que se nos viene ahorita en el programa? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver un video, ¿no? Efectivamente, Eduardo dio en la clave, ¿no? Hay una película interesante que habla sobre las emociones, ¿no? Vamos a ver un extracto de este video y después regresamos para compartir lo que estamos viendo. Víctor, de ahí viene el nombre del programa, ¿no? Me imagino. Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Ten, hija, ahora abre. No sé qué es. ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? Mucho cuidado, algo por aquí huele muy mal. Alto, ¿qué es eso? Ella es Desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! Creo que le salvé la vida. Sí, no hay de qué. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es Furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto!
Oye, Riley, aquí viene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Él es Temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¡Tristeza! ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! ¿Ya digo esa grosería o no? Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Y esto me está pasando? Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Qué interesante este video que nos va aterrizando sobre este tema de hoy en día, ¿no? Sobre qué tipo de emociones, ¿no? En el video hemos visto que hay la alegría, hay la tristeza, hay el desagrado, el temor y la ira. Entonces nosotros ya podemos ir descifrando estas emociones universales, como lo decía Paul Ekman, el psicólogo de Estados Unidos, que efectivamente las emociones son importantes, las emociones son parte de nuestra vida y hoy día vamos a comenzar a entender un poco más sobre las familias emocionales, Eduardo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar del video? Que efectivamente en el video tenemos 5 tipos de emociones, ¿no? Pero en la universalidad de las emociones tenemos esta propuesta de que van a ser 6 familias en las cuales vamos a poder interiorizar un poco más, ¿no? Los padres tienen emociones distintas al... Esa es la propuesta de Paul Ekman, ¿no? Porque Paul Ekman define 6 tipos de emociones, ¿no? Si bien en un momento yo pude por ahí entender de que al hacer intensamente habían tomado como base las emociones de Paul Ekman, creo que les faltó una, ¿no? Porque en el video vemos 5, pero Paul Ekman nos define 6, ¿no? O sea, que son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco, ¿no? O sea, pero independiente a eso, ¿no, Víctor? O sea, son básicas, ¿no? No son las únicas, ¿no? Porque hay más, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Hay muchas más emociones. De hecho que sí, son básicas. Poco a poco en los años se ha ido matizando cada emoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada emoción le podemos llamar las emociones base y de ahí estos matices van ayudando a que una emoción y la otra nos van acompañando en el día a día, pues, ¿no? Entonces, y actualmente, entonces hay un vocabulario, imagínate, de 500 emociones que se han detectado en el ser humano, ¿no?
pero poco a poco iremos hablando, no vamos a hablar de las 500, Eduardo, pero efectivamente vamos a hablar de las bases, de las 6 emociones Pero y los yo te matices de estas aseguro 6 algo, emociones. yo te aseguro algo, Víctor, yo te aseguro que si ahorita las personas que están mirando este programa agarramos un lapicero hoja y nos ponemos a apuntar emociones, ¿a cuántas llegamos? O sea, ¿realmente a cuántas emociones? ¿Qué tanto es nuestro conocimiento, ¿no es cierto?, conceptual de emociones? Estoy convencido que es muy, muy limitado. Y eso nos va a generar un Efectivamente, problema, ¿no? sí, nos va a generar un problema porque normalmente si no sabemos descifrar nuestro mundo emocional, lo que va a pasar es, vamos a trasladarnos a lo racional, vamos a trasladarnos al inconsciente de, por ejemplo, decir, ¿y cómo estás? Estoy bien, estoy mal, ahí, mazo, pero no estamos diciendo a nivel emocional nada, ¿no? Entonces, a veces utilizamos comodines, ¿no? Para supuestamente decir cómo estamos emocionalmente, pero la respuesta siempre nos lleva a decir cosas racionales, pero ya no nos metemos mucho en el mundo emocional, ¿no? ¿Qué piensas tú, O Eduardo? tratamos de englobar, ¿no? Englobamos, ¿no? Englobamos muchas emociones como si fueran la misma, ¿no? Y acá hay algo que es importante, ¿no? Porque miren, si nosotros volvemos un poco al programa anterior y hablamos sobre Goleman y cómo Goleman, por ejemplo, cuando nos habla de la inteligencia emocional, el primer paso que plantea Goleman para la inteligencia emocional es la conciencia de uno mismo, ¿no? A nivel de tus emociones. La pregunta es, o sea, ¿cómo voy a ser consciente de mis emociones si ni siquiera estoy convencido o ni siquiera conozco la cantidad de emociones que hay, ¿no? Entonces trato de agrupar un conjunto de emociones como si fuera lo mismo. Y son diferentes. Y son diferentes, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas emociones, Víctor? ¿Cómo aprendemos este gran número de emociones que tenemos? Sí, mira, te cuento que los estudios han avanzado, ¿no? Ahorita vamos a ver una gráfica, ¿no? Que ahorita tenemos esta propuesta de Rocío Roque, ¿no? De Chile, ¿no? Con aportes de muchos neurocientíficos que habla que hay 6 familias emocionales, ¿no? Entonces, y estas familias emocionales también nos dicen que constantemente las emociones pueden ser de bienestar y constantemente pueden ser de defensa, ¿no? Acuérdense que en el capítulo anterior hablábamos que las emociones ni son buenas ni son malas, ¿no? Pero ya desde este enfoque, ¿no? Tenemos 6 familias emocionales, ¿no? Que es la alegría, el amor y la felicidad, que generan emociones de bienestar y van dando internamente y externamente emociones de defensa como el miedo, la rabia y la tristeza, ¿no? Entonces, ¿cómo va avanzando la ciencia, Eduardo? Y cómo ya al conocer estos 6 padres o 6 bases de emociones, ya podemos comenzar un poco a descifrar qué importantes son las emociones, categorizarlas, ¿no? Unas me generan bienestar y otras también me generan defensa. ¿Qué piensas sobre esto, Eduardo? Bueno, este es el gráfico que acabamos de ver se basa obviamente en una autora, ¿no? No vamos a decir que son las únicas, ni las universales, ni nada por el estilo, ¿no? Nos da una visión bastante amplia de familias de emociones, que a veces las solemos agrupar, ¿no? Entonces, no pretendamos que en un momento alguien busca otro conjunto de emociones y nos salga otro número diferente y diga, oye, ¿qué pasó? No, este es un concepto, una teoría de un autor en especial, pero que nos da una amplitud bien interesante para poder entender el tema de las emociones, ¿no? Pero permítame contarles muy rápido cómo estos conceptos de las emociones, de las familias de las emociones, que obviamente comienzan a ser más universales gracias a Paul Ekman, llega al mundo no solo de la educación, y esto lo digo muy rápido, ¿no? Entra, por ejemplo, en el mundo de la investigación de mercados, ¿no? Hoy hay estudios que pueden vincular las emociones con microgestos faciales. Entonces, a veces hacemos estudios de neuromarketing en el cual a través de microgestos faciales que nosotros tenemos, podemos ya identificar cierto tipo de emociones, ¿no? Basándonos en esta teoría de Paul Ekman, por si acaso, ¿no? Entonces, este tema de las emociones, pues si bien lo estamos orientando hoy al mundo un poco más de la educación, al mundo de la
familias, la amplitud es bastante grande, Víctor, y cuando hablamos de conocer y reconocer emociones, no estamos hablando también de factores empresariales, factores comerciales, etcétera, etcétera, donde también van a entrar muy rápido a identificar este conjunto de emociones. Y hoy cada vez está avanzando mucho más la ciencia, como vuelvo a decir. Y hoy, por ejemplo, equipos de reconocimiento facial pueden ya llegar a detectar emociones en las personas, ¿no? Así que tenemos una gran familia de emociones ahí, y lo importante ahora no solo, primero es conocerlas, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo ahorita, pero de ahí el segundo Así es, paso está conocerlas. ligado a reconocerlas en nosotros, ¿no? Que quizás es un poco lo más complejo, ¿no? ¿Tú qué dices? O sea, ¿será tan sencillo reconocer nuestras emociones? Sí, mira, lo primero, estamos hablando de conocimientos, estamos hablando de información. Bajarlo a un mundo práctico, como tú lo planteas, es comenzar a hacer estas frases, ¿no? ¿Qué cosas me generan alegría? ¿Qué cosas me generan amor? ¿Qué cosas me generan felicidad? ¿Qué momentos, qué aspectos, qué recuerdos me generan miedo, tristeza y rabia, ¿no? Entonces, y esos momentos, ¿no? Como que nos dan luces y los primeros indicadores de que efectivamente ahí está viviendo una emoción. Y acuérdense, como son muy rápidas, entonces estas frases que armo, estos recuerdos, estos estímulos que está pasando, entonces me llegan a hacer la primera base de que esto me está pasando, ¿no? Estoy muy contento porque mi hijo ingresó a la universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué detectamos ahí? Detectamos que no es miedo, ¿no? Detectamos que no es rabia, detectamos que estoy alegre, ¿no? Y la puedo asociar también con felicidad. Estoy feliz y estoy alegre porque mi hijo ha ingresado a la universidad o por muchos aspectos, ¿no? Entonces, las frases, queridos padres de familia, los recuerdos, los pensamientos, nos van a ayudar a tener las primeras piedras angulares de cómo detectar qué tipo de emoción hay, ¿no? ¿Qué más me dices, Eduardo? Y esto es importante, Víctor. Volvemos nuevamente a la importancia de las emociones a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Porque lo que hoy podemos enseñar a nuestros hijos al detectar, reconocer las emociones, lo va a marcar y lo va a ayudar en el resto de su vida, ¿no? Entonces estamos hablando de un aprendizaje, una educación para la vida. Y algo que es importante destacar, volviendo al concepto de las emociones propiamente dicho, es que hoy estamos en una etapa en la cual quizás protegemos mucho físicamente a nuestros hijos. No sé si te has dado cuenta de eso. O sea, los sobreprotegemos físicamente, ¿no? Pero en La muchos sobreprotección. casos los abandonamos en el plano emocional. Te das cuenta que hay una gran diferencia de uno con respecto al otro, ¿no? Una cosa es la sobreprotección física y otra cosa es la protección emocional. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros tener bien claro, porque esta atención y cuidado que nosotros vamos a brindar emocionalmente a nuestros hijos, desde muy niños, van a ser de alguna manera este comportamiento emocional que ellos van a aprender y los va a llevar y los va a guiar a lo largo de toda su vida, ¿no? A lo largo de toda su vida va a prevalecer lo que hoy están como padres cuando son muy pequeños, cuando son niños. O sea, los va a acompañar en toda su vida, ¿no? Entonces, una vez más volvemos a destacar la importancia de las emociones en el ámbito familiar. Yo ahí añadiría también, Eduardo, que asociándolo un poco con el tema de la psicología, ¿no? El soporte emocional, ¿no? El comportamiento, la crianza emocional, como que aporta al niño seguridad, ¿no? Esta seguridad que no solamente es, tú eres inteligente y por medio de las notas estamos tranquilos y seguros que eres inteligente, ¿no? O sea, tipo seguir un patrón, ¿no? Sino también tu seguridad emocional va a ayudarte a generar una personalidad estable, una personalidad que se va construyendo en el tiempo más madura, tomando decisiones no solamente racionales, sino también decisiones emocionales, ¿no? Entonces es por eso que constantemente busquemos la seguridad emocional en la medida de que detectamos en los hijos
¿Qué tipo de emoción tienes? Mira, hijo, así es simple, Eduardo. Por ejemplo, ahorita te estás llenando de tristeza, ¿no? Yo sé que tu amigo iba a venir, pero no vino. Estás llorando, ¿no? Entonces, pero hay cosas que podemos ir entendiendo por qué no vino, algo le ha pasado, se enfermó, entonces, y no dejarlos en esa emoción, o sea, saber que existe, pero que vuelva a la realidad, ¿no? Igual con la alegría, ¿no? Si todo el día vas a estar jugando, si todo el día vas a estar soñando, ¿cuándo vas a hacer la tarea, hijo? Entonces, hay que identificarla en el hijo, pero ir a aterrizarlos en la realidad, ¿no? O sea, ¿no? Hay cosas que te ayudan, ¿no? Pero también había hablarles estos diálogos, ¿qué más necesitas para que siga tu proceso de confianza, de seguridad, ¿no? Pero ahí hay que destacar algo, ¿no? Para no confundirnos, ¿no? ¿Qué es la autoestima? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una autoestima saludable no implica que el niño se crea que es el que va a conquistar el mundo, ¿no? O sea, no implica que el niño crea que es invencible, que es perfecto, que él puede hacer todo lo que quiera. O sea, una autoestima saludable, y lo dice Elsa Punset, por ejemplo, menciona que una autoestima saludable es aquella en la cual el niño confía en sus capacidades para poder salir adelante. O sea, el niño sabe cómo es, sabe qué siente, ¿no es cierto? Sabe qué emociones tiene y confía en eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces caemos a esta línea tan delgada y decimos a nuestros hijos, tú lo puedes todo, tú lo vas a hacer todo, porque tú... O sea, está bien, nadie dice que no podamos hacer así, pero tengamos mucho cuidado con esta autoestima saludable. A veces cometemos el error y nuestros hijos se comienzan a frustrar cuando se chocan o se enfrentan con realidades que ellos creían que los podían manejar y no es así. Y te voy a dar un ejemplo muy práctico, ¿no? O sea, un estudio que realizamos y hay evidencias científicas sobre esto, por ejemplo, que muchos, viendo el tema educativo, ¿no? O sea, muchos de los alumnos que, por ejemplo, están muy acostumbrados a sacarse las mejores notas en el colegio, cuando llegan a la universidad y se enfrentan a otra realidad, a otro contexto, y sus notas no son las mismas del colegio, son los que se sienten frustrados. Y en la gran Se cantidad de frustran, ¿no? veces son los primeros en abandonar sus carreras, ¿no? O sea, imagínate, porque ese chico no estuvo preparado a encontrarse con una nota baja porque estaba acostumbrado a las notas muy buenas. Y los padres quizás no supimos de alguna manera enseñar que en la vida no todo es tan sencillo, ¿no? Que nos vamos a caer, sí, pero lo importante es dónde está, en volvernos a parar y seguir corriendo. Entonces tengamos mucho cuidado, pero Víctor, cuando hablamos de la autoestima, ¿no? O sea, una autoestima saludable, vuelvo a repetir, es aquella en la cual nuestros hijos son conscientes de sus capacidades para poder salir adelante. No para limitarse, sino para salir adelante. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? No, y efectivamente estas capacidades que lo nombra Elsa Punset para una autoestima saludable van acompañadas de las emociones, ¿no? Entonces, yo confirmo que tengo capacidades, ¿no? Y mientras me van acompañando mis emociones de bienestar, como que se va consolidando mi autoestima saludable, ¿no? Entonces, no podemos partir el mundo del niño, del joven y de la persona adulta solamente porque se mueve por medio de capacidades, ¿no? Entonces, va de la mano con, mientras voy creyendo en mis capacidades, ¿no? También voy creyendo que lo complementan mis emociones de bienestar que van creciendo constantemente en mí. O sea, es por eso que efectivamente autoestima es distinto a autodominio, es distinto a autogestión, automotivación. Entonces, pero esos autos que le ponemos como sinónimos, ¿no? Significa el esfuerzo que voy haciendo, ¿no? Entonces, autoestima, ¿no? Cómo yo me esfuerzo en mis capacidades para lograr mis objetivos. Automotivación, ¿qué me motiva en la vida para que yo siga adelante frente a los retos, frente a los fracasos, frente a las dificultades, ¿no? Y la autogestión emocional, cómo yo me reto a conocer las emociones, a descifrar cuánto tiempo me acompañan
y también controlarlas de alguna otra manera, como lo dice Daniel Goleman, ¿no? Tenemos un gráfico interesante, Eduardo, donde se da esta propuesta de que tenemos un vocabulario emocional, ¿no? Habíamos hablado de 500 emociones, no las podemos poner todas en pantalla, ¿no? Mostrándoles el gráfico, les voy a enseñar que efectivamente, ahí está el gráfico, ya tenemos las 6 bases de las emociones, ¿no? La felicidad, el amor, la alegría, el miedo, la rabia y la tristeza. Y este vocabulario, ¿no? Nos invita que tenemos la posibilidad de conocer más emociones, ¿no? Y en la medida que yo voy jugando con estas emociones, yo voy creando frases, por ejemplo, en casa, ¿no? Entonces, imprimimos esta diapositiva y le decimos a nuestros hijos, a ver, vamos a ver qué significará la angustia, ¿no? Y si de repente no sabemos, creemos una frase, creemos un momento, creemos un recuerdo y nos daremos cuenta que la angustia es distinta a la preocupación, ¿no? Entonces vamos a hablar de la autoestima, ¿no? Vamos a crearle una frase, un momento, un recuerdo, pero también lo vamos a comparar con la confianza, ¿no? ¿Será lo mismo autoestima con confianza? ¿No? Entonces una persona que tiene paciencia, ¿no? ¿Será lo mismo con que tenga tranquilidad? Y poco a poco uno se va a dar cuenta que son matices de las bases de emociones, pero mientras más vocabulario tengamos, ya podemos, Eduardo, tener esta propuesta de, en vez de decir ¿cómo estás?, comenzar a decir desde una base principal, me siento alegre, me siento triste, estoy con rabia, estoy con mucha tristeza, me da mucho miedo, papá, mira, tú me has mandado a que ahora tengo que ir al colegio yo solo, tomar la combi y irme a estudiar y también tengo que regresar. Entonces, qué bonito diálogo emocional se va generando en casa, ¿no? En vez que el papá llegue y le diga a mis hijos, ¿y cómo están?, ¿no? Bueno, hijos, estoy cansado, estoy agobiado, estoy frustrado porque hoy día no salieron bien las compras, se demoró el delivery, y tuvimos una reunión muy, muy compleja con mi jefe. Entonces, mi papá emocionalmente tiene algo, ¿no? Entonces, y también, obviamente, deja sus emociones y también dice, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sientes ahora? Mira, papá, yo estoy alegre ahorita porque has llegado, ¿no? Estoy contento. Papá, te cuento que estoy feliz porque este curso de comunicación hicimos el taller de oratoria y expuse muy bien, ¿no? O sea, y se van mezclando las emociones y las emociones, queridos padres de familia, también van generando vínculo y también van generando bienestar, ¿no? ¿Qué piensas de este vocabulario, Eduardo? Bueno, Víctor, yo creo que traer este conjunto de emociones ya es bastante, ¿no? O sea, ya es bastante porque estoy convencido que muchos no conocíamos el tema de la gran cantidad de emociones y las diferentes matices que se tienen. Y todo un reto, ¿no? Porque todo un reto, porque mira que así, si bien tú lo has explicado muy bien, con ejemplos en el ámbito familiar, en la casa, esto también se puede trabajar en los colegios, ¿no? Porque imagínate que tú en el colegio pues agarres cada emoción con los niños y comiences a trabajar sobre esa emoción en los niños. No solamente saber cómo identificarlas, sino también identificarlas, mencionarlas y aprenderlas, ¿no? Entonces, imagínate que hagamos la semana de las emociones, ¿no? Entonces, y cada día, ¿no? Podemos agarrar 2, 3, 4 emociones, etcétera, etcétera. El solo hecho de identificar una emoción, después de reconocerlas, ya es un gran, gran paso. Tranquilamente, podríamos decir que es uno de los pasos principales. O sea, siempre hemos escuchado de la inteligencia emocional y Goleman, y no sé, pero si eso lo queremos llevar a la práctica, el primer paso es es identificar la emoción. Y para identificar hay que reconocer las emociones que existen, ¿no? Entonces, y como tú muy bien lo decías, una cosa es decir, oye, me siento frustrado y otra cosa es decir, me siento resentido, ¿no? Son cosas diferentes. Una cosa es De hecho, decir, oye, me Eduardo, siento aburrido, y otra cosa es decir, me siento solo, ¿no? sí, de hecho, Eduardo, esta propuesta en el colegio es, hay infinidades de formas de decirle al tutor,
en el salón jugar con este vocabulario emocional. Por ejemplo, en colegios en Chile ya hemos detectado de que se hace una gigantografía de este vocabulario, ¿no? Y los chicos llegan al colegio y la profesora le dice, ¿y hoy día cómo te sientes? ¿Cómo llegas al salón? Y ya se va generando los 5 minutos de diálogo emocional, ¿no? Y también van acotándose, por ejemplo, la frase del día a nivel del amor, ¿no? O sea, escojan un matiz y vamos a hacer la frase del día, la frase de la semana, vamos a compartir cosas con respecto a esa emoción de bienestar, ¿no? La frase de cómo controlar el miedo, la frase de cómo controlar la rabia, la tristeza, y todas esta propuesta de complementos que le podemos generar al vocabulario emocional, como que la interacción se hace muy frecuente, ¿no? Y el alumno poco a poco va a ir teniendo un vocabulario más fluido sobre sus emociones, ¿no? Víctor, Efectivamente, dime. No, 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 lo que pasa es que no quiero terminar este programa sin antes ver el segundo video, ¿no? O sea, porque nos vamos a empapar hablando de las emociones, pero ahora vamos a llevarlo al ámbito educativo, ¿sí? No sé si podrías de repente presentar el segundo video y sobre eso englobamos un poco, ¿te parece? Antes que nos gane el tiempo, no sé qué opinas. Vamos a ver este segundo video que efectivamente hemos visto un grupo de emociones y ahora, ¿no? Un especialista nos va a ir hablando de cómo unas emociones en especial van a ayudar en el colegio, ¿no? Y este video es fascinante. Obviamente es un video más largo, ¿no? Pero hemos sacado un extracto del video para que ustedes entiendan qué tipo también de otras emociones podemos entender o que pasan en el colegio. A ver, vamos a ver este video interesante y regresamos para compartir. Nuestro cerebro se da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo, que sea con el aprendizaje, es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje.
porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Muy interesante este video, ¿no? Tenemos nuevas emociones que se van a generar en el colegio, según la expositora, ¿no? Pero, Eduardo, tú nos querías hablar un poco más de este video. A ver, cuéntanos. Bueno, sí, para mí este video es fenomenal, así literalmente, ¿no? O sea, Begoña nos da una cátedra realmente de las emociones en un salón de clase, ¿no? O sea, y mira que creo que la próxima semana, no sé si el próximo capítulo vamos a hablar más sobre las emociones dentro del aula, ¿no? Porque deberíamos de hablarlos un poco, ¿no? Porque si hablamos muy rápido de algunos puntos principales, que a veces caemos nosotros, los propios padres, sin querer, en el contexto de unas emociones que vinculan a un aprendizaje, a un poco aprendizaje, es por ejemplo el estrés, ¿no? Cuando nosotros mismos los padres estamos, cuidado que salgas jalado, mucho cuidadito que te ganen en las notas, mucho cuidadito que tú eres el primero, el segundo, el primer alumno de la clase. O sea, estamos estresándolos, ¿no? Estamos estresando. Entonces, miren, estoy hablando solo del estrés de muchas cosas que ha hablado Begoña, pero solamente para centrarnos por un tema de tiempo, ¿no? Que después lo vamos a ir abordando poco a poco. El estrés, por ejemplo, es algo que va a perjudicar enormemente en el tema del aprendizaje. Y el estrés puede venir, ya sea de nosotros los padres de casa, cuando presionamos mucho a nuestros hijos, o el estrés también puede venir del propio sistema educativo. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente amerita dejar tantas tareas para nuestros alumnos? El estrés viene del propio sistema educativo, del propio docente, cuando el docente le dice, examen mañana, por favor. Pues así que me reías en el salón, ¿no? Ahora vas a ver en el examen. O sea, ¿qué es un examen? La sola palabra examen genera un estrés muy fuerte en el cerebro de nuestros alumnos. Pues deberíamos empezar cambiando probablemente el concepto, la palabra examen, ¿no? O sea, tú dices examen a un niño y un niño puede comenzar a temblar. No porque no estudió, sino porque le generó estrés, miedo. Los miedos son fundamentales, ¿no? Es una reacción muy, muy fundamental en el tema del cerebro. Entonces, estimados docentes, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta algo. O sea, las emociones se vinculan a lo largo de toda nuestra vida y nosotros los profesores tenemos que tener bien claro que las emociones que vamos a generar en nuestros propios alumnos son emociones que van a favorecer el aprendizaje o pueden ser todo lo contrario,
puede ser todo lo contrario. ¿Amerita realmente estresarlos con tantas tareas, con tantos exámenes, concursos? Hay colegios por ahí que tienen sus concursos, sus círculos y los comienzan a preparar. Pero en verdad lo que están haciendo es estresarlos, ¿no? O sea, y No, esto y es algo efectivamente, que conversaba con unos psicólogos. Y mira este dato, Víctor, ¿ah? Conversaba con unos psicólogos, ¿no? cuéntanos, a ver, Y hoy me cuéntanos. dicen que hay muchos psicólogos que están comenzando a tratar más a niños o a jóvenes adolescentes que terminan el colegio con estrés. Y no estoy hablando, y encima súmale la pandemia, que es otro tema, ¿no? Solamente en un contexto real, regular, ya los chicos están terminando con estrés. La pregunta es, si ya terminas el colegio con estrés, ¿y cuando entres a la universidad? O sea, ¿qué se te viene encima, no? Entonces, Cambias de estrés nomás, cambias de estrés nomás. o llegas a un burnout, ¿no? O sea, lo que se le conoce como que ya llegas a un tope de estrés y no das más. Y no das más. Así es. Mira, en este video también saco mucha información de que cómo por medio de la competitividad que buscamos a los chicos, ¿no? Entonces, respóndeme, ¿no? Busca en tu memoria o estoy haciendo un ejercicio y de frente anda a la respuesta, ¿no? Entonces, mata un poco esta emoción de la curiosidad, ¿no? Entonces, tenemos que aprender en las aulas, ¿no? Aprender que los chicos busquen cómo buscar la solución, ¿no? Redundando la palabra, ¿no? Entonces, qué interesante esto de la curiosidad, el interés, ¿no? El tema del cómo voy confiando en mí mismo en la medida que me voy interesando, en la medida que voy buscando por curiosidad en los libros, en el Google con mis compañeros para dar la respuesta, ¿no? Pero todo va a influenciar este ambiente de que haya curiosidad, de que haya interés, que voy confiando en lo que voy construyendo en el aula, en la medida que el docente, ¿no? Tiene esta apertura de que se genera un ambiente tan propicio emocional que va fluyendo todo, ¿no? De lo contrario, ¿no? El profesor llega sin generar un ambiente emocional y de frente se va a la página 44 del ejercicio 80 y tienen 5 minutos para resolver, ¿no? Estrés, ¿no? O sea, y si no hice la tarea antes, ya te bloqueaste, ¿no? Entonces, estrés genera ansiedad, el chico se comienza a morder las uñas, o mira a un lado o mira al otro quién le va a soplar la respuesta, no trajo el libro encima, ¿no? Y ya están en la página 44 y el ejercicio 80, ¿no? Entonces se va a bloquear, ¿no? Entonces le van a pasar la información, pero como ya está asociado el miedo, la ansiedad, el estrés, ya no va a haber aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto, si no hay aprendizaje, Eduardo, no se va a guardar nada a la memoria a largo plazo, ¿no? Y para rematar, Eduardo, ¿no? Y mañana hay examen, ¿no? ¿Qué examen va a dar este chico, no? O sea, totalmente bloqueado y obviamente pues por un tema de miedo a sus papás, ¿no? Entonces, hijo, ¿qué tal te fue en matemáticas? Sí, bien, aprendí muy bien. ¿Y mañana hay examen? Sí, hay examen. Ya, ponte a estudiar, ¿no? El chico sigue bloqueado, ¿no? Y después los papás, pero ¿cómo es Víctor, posible? Cuéntanos. y muchas veces no solamente lo que suele pasar en casa, ¿no? O sea, estamos hablando a nivel ya sea de básica regular o superior, pero si digamos ese adolescente, ese chico, ese joven, tiene una pareja, por ejemplo, con su enamorado, con su enamorada, o sea, ¿crees que su cabeza va a estar pensando en la clase? ¿Su cabeza dónde va a estar? Pensando en su pareja, en el problema, o en la fiesta que va a tener, o sea, con eso estamos. O sea, hoy los docentes nos tenemos que estar preparados para competir con ese tipo de emociones, porque la atención se va a ir por ese lado, ¿no? Entonces, una de las estrategias muy interesantes que tenemos que usar nosotros los docentes está vinculado no solamente al lenguaje, subir y bajar, al generar emociones de neuronas espejo, recuerden que lo hablamos la semana pasada, sino que también al material que usamos para poder enseñar. O sea, nuestro material tiene que ser acciones, ¿no? O sea, si tú vas a venir a agarrar lo que antes era la típica tiza o la pizarra, escribir ahí, o a dictar, o a hablar, o sea, eso no genera emoción, ¿no? O sea, hoy tienes que emocionar, pues pásale un video y las aulas tienen que estar preparadas con televisores, smart, con videos, YouTube. O sea,
algo que el alumno se emocione, que se motive, que realmente busque el aprendizaje. O sea, el propio material. Y acá hay una investigación bien interesante que nos dice que miren cómo las emociones influyen en el momento que tú captas esa información y se va a tu memoria a largo plazo, como tú lo decías, ¿no? Pero también la emoción es importante en el momento que tú evocas ese recuerdo. No sé si me dejo entender. O sea, ¿a qué me refiero? Tú puedes recordar algo, pero dependiendo de tu contexto emocional que estás en el momento, lo vas a poder tamizar si es que es bueno, si es malo, si te gusta o no te gusta, si te agrada o no te agrada. O sea, dependiendo de la emoción con la que tú te encuentras en ese momento. Imagínate que tú estás saliendo a comprar, ¿sí? Vas a una bodega, imagínate que ha estado nublado varios días, salió el sol, mira cómo el clima influye en las emociones. ¿Ah? Salió el sol y felices salimos, ¿no? Dejó de llover en Huaraz, ¿no? Y vas a una bodega a comprar. Vas a la bodega y la persona que te trata, tú saludas, no te contesta el saludo, pero tú normal, porque el sol estuvo rico, tú pasa desapercibido ese comportamiento. Pero ¿qué pasa si tú te levantaste, tuviste un problema en casa, qué sé yo? O sea, ya sales con una emoción no tan positiva. Y vas a la bodega y no te saluda la persona en la bodega. O sea, va a repercutir mucho más en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, mira cómo nuestra emoción va a repercutir en factores externos que van a llegar a nosotros. Lo mismo en un salón de clase. Idénticamente lo mismo. En un salón de clase nos vamos a encontrar con niños y adolescentes que vienen de emociones de casa. De repente papá y mamá se pelearon en casa y ese niño va al colegio. O sea, ¿qué va a estar pensando ese chico? O sea, ¿qué está pensando? ¿Cree que va a estar atento a la clase? O sea, no, pues va a estar su cabeza, ¿dónde va a estar? Obviamente va a estar pensando en papá y mamá que se pelearon. Esas son las emociones que van a repercutir en un salón de clase. Te cortaría ahí, Eduardo, para complementar que antes esto que se viene hablando en el mundo, en los estudios, cómo estas emociones que están contrariadas en mi cabeza, mis papás se pelearon, no tomé desayuno, es el examen y no he estudiado nada, si no doy el examen no salgo el fin de semana. Entonces, qué interesante este estudio que ya se está hablando sobre el mindfulness, ¿no? Entonces, que los chicos en los colegios, ¿no? Antes de comenzar este clima emocional, ¿no? Haya unos minutos de regulación, o nosotros le llamamos sincronización. Sincronizamos cómo viene, ¿no? Para que entre después a un mundo de un clima emocional. Entonces, estoy de ira, estoy de miedo, estoy de cólera, estoy súper extasiado porque me ha contestado la que va a ser mi chica. Entonces, todo eso se va regulando con esta sincronización del mindfulness. O sea, sincronizamos 5 minutos y nos vamos a cómo te sientes. El tutor comienza emocionalmente a armar una historia sobre lo que vamos a tocar el tema y los mandamos a compartir, ¿no? O sea, acuérdense, o sea, en el video habla la envidia, ¿no? O sea, ¿no? O sea, preocúpate de tu esfuerzo, ¿no? No te compares con el otro, entonces, sino preocúpate de cuánto puedes ir confiando en ti, interesándote más, y no ir mirando qué es lo que está haciendo el otro, ¿no? Porque tú vas a irte construyendo y vas a ir confiando en tu personalidad, ¿no? Perfecto, Víctor, yo creo que ya nos ganó el Vamos tiempo. terminando. Yo creo Vamos que el tema terminando. lo tocamos en otro capítulo, en otro episodio. Dejamos la curiosidad, a ver cómo se aplica el tema de mindfulness, ¿sí? Por mi parte, gracias una vez más por haber estado con nosotros y esperamos haber dejado ese granito de arena, ¿no, Víctor? Gracias por escuchar y hablar de las emociones y esperamos que se siga hablando en casa también. Así es, Eduardo. Bueno, muchísimas te gracias. te escuchamos, Víctor, te despedida. Listo. Entonces, muchísimas gracias, padres de familia, público en general, que nos sigue viendo y tratando de un poco saber más sobre cómo pensamos, cómo nos vamos a educar, cómo es el bienestar y muchos programas más fascinantes que vamos a dejarles a ustedes, ¿no? Escríbanos, ¿no? Queremos que nos escriban, que se contacten con nosotros porque podemos armar nuevos temas dependiendo de lo que nos vayan escribiendo, ¿no? Ya en la próxima sesión vamos a hablar un poco cómo las emociones ayudan
en el entorno laboral, en el entorno del colegio, y cómo es importante hacer algunos tips bien concretos de cómo manejar el control de las emociones, ¿no? Entonces conocemos, ahora nos vamos a ir un poquito más allá. ¿Cómo controlar estas emociones para que después haya empatía y haya estas habilidades sociales? Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima sesión. Nos vemos, estamos en Intensamente para Padres, aprendiendo juntos. Cuídense mucho.